Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Entre Tintos y Papeles. Créanme que para mí es un placer inmenso compartir con ustedes este programa. Desde que me inicié en el periodismo, ya hace más de 40 años, jamás he recibido insinuación alguna de los directores de los diferentes medios que he trabajado sobre cuál debe ser mi posición frente a los hechos, a los sucesos, a los acontecimientos a nivel local, nacional e internacional. En este medio sucede igual. Jamás me han condicionado ni me han pedido que haga un comentario en tal o cual sentido. Muchas gracias. Nos ven, nos oyen, nos critican, nos orientan desde todas partes del mundo gracias a las plataformas de edición y a las plataformas de el programa Entre Tintos y Papeles y a través de la plataforma que nosotros hemos creado justamente para emitir al mundo. Tenemos la plataforma Son, Entre Tintos y Papeles, la aplicación. Dicho esto, voy a hacer un comentario en forma clara, en forma precisa. Recuerdo yo que en los años 70, cuando cursaba la Universidad de Cuenca, la Facultad de Derecho, una de las preocupaciones que teníamos los estudiantes, la universidad como tal, era buscar la soberanía del país en todos los sentidos, no solamente territorial, queríamos una soberanía sobre los bienes a nivel nacional, queríamos una soberanía de pensamiento, no una dependencia ideológica marcada, amarrada. Pedíamos que las fuerzas extranjeras armadas salgan del país porque violentaban nuestra soberanía y largas jornadas nos costó este esfuerzo de que los señores de las compañías extranjeras y el gobierno extranjero incidan en nuestras vidas. Recuerdo, por ejemplo, que en la dictadura de Rodríguez Lara, en 1972, la lucha estudiantil llevó a que el gobierno, la dictadura militar, en un acto de sensibilidad, declare a los bienes como el petróleo de explotación y de la utilización propia de los ecuatorianos, un acto de soberanía que no gustó a muchos, por cierto, pero trajo sus resultados esperados, los resultados económicos que se buscaban. Claro que hubieron fuerzas extranjeras, nacionales, de patrias que dijeron que es el colmo que se vaya el petróleo a ser manejado por el gobierno, que el gobierno es incompetente, que el gobierno es incapaz, que asomará el robo, la pillería, en fin. Después de unos poquísimos años para poder nosotros respaldarlo, para poder el gobierno respaldar esta posición, decidió afiliarse a la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y logramos un respaldo significativo y el Ecuador pudo mantenerse en su tesis de cuidar los recursos naturales propios de los ecuatorianos y que debían ser destinados a las grandes mayorías que en ese tiempo y que ahora también viven algunos de ellos en extrema pobreza. Posteriormente, como un acto de soberanía más, declaró el Ecuador su soberanía sobre las 200 millas marinas. También creó un espectáculo público deprimente y esta actitud de las 200 millas ecuatorianas en el mar, tanto del continente cuanto de las Islas Galápagos, hizo que nosotros preservemos la reserva marina para ser utilizada por nuestros ciudadanos, por nuestros pescadores. Como digo, causó problema, causó litigio, se vaticinaron una serie de barbaridades, pero ahí estamos. Hemos logrado justamente el apoyo internacional para salir adelante, como se dice, incluso poco a poco, con mucho temor, siempre nos meten el pie, pero ahí vamos caminando. Y uno de los propósitos también era que salgan las tropas extranjeras del país. Esto causó muchísimo problema también, pero nunca llegó
a plasmarse, porque ustedes entenderán, vivíamos años de dictadura hasta 1979 y los dictadores no permitieron entonces que esta fase se dé. Volvimos a un gobierno interino, después vino el gobierno del doctor Borja Bueno, perdón, el gobierno del abogado guayaquileño que murió en un atentado, se dice un atentado, que causó pena a sí mismo y fue cuestionado la muerte del presidente Roldós. De allí, las fuerzas de derecha en el poder retrocedió la tesis de que salgan las Fuerzas Armadas del país. Esto trajo consigo mayor dependencia. Y no es que yo esté en contra de los señores americanos ni cosas por el estilo, pero nosotros no podemos permitir que se conviertan en bases para crear conflictos en nuestros territorios. Fíjense ustedes que en el Medio Oriente, por ejemplo, tienen bases, pero es más que nada para espionaje, para suministro de combustible, en fin, una serie de situaciones que hacen que la guerra siga creciendo y sea misericordia. Entonces nosotros siempre habíamos presionado como jóvenes, les repito, que las bases aéreas, que las bases militares salgan del país. Y esto no, y esto sucedió que en el año, hace 15 años aproximadamente, sí cumplimos el 15 año de la salida de las bases, del país. Los señores militares estadounidenses abandonaron las instalaciones de la base aérea de Manta y el Estado ecuatoriano recuperó y asumió su control bajo el gobierno de Rafael Correa, a que a mucha gente no le produce simpatía. Se exacerban cuando oyen el nombre, pero hay que ser francos y en honor a la verdad. La insistencia de la expulsión de las bases aquí en Artecristi, aquí en el Ecuador, tuvo cumplida realización. El presidente Daniel Noboa ha planteado en vísperas de elecciones, yo diría como una forma de hacer política, una política vende patria, ha propuesto que regresen las bases militares acá a la República del Ecuador. Ustedes recordarán, la isla de Balta también fue un refugio, una base aérea militar de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el señor Noboa, con desparpajo, plantea que se permita ingresar al país a las bases aéreas, a las bases militares extranjeras. El objetivo que está por detrás de esto, créanme, señora Dixira, no quisiera decirlo, pero me obliga la experiencia, me obliga el poco conocimiento que adquirí en las universidades cuando dictaba la cátedra de problemas latinoamericanos de realidad nacional. Quiere el señor Lazo, perdón, el señor Novoa, pescar a río revuelto, aprovechándose de la situación de inseguridad que vivimos, que posiblemente es provocado por ellos mismos. No digo intencionalmente, la duda siempre estará presente, pero pretende recuperar o hacer que las bases aéreas regresen al país. Pero nosotros, en la Carta Magna de Montecristi, en el artículo número 5, en el 2008, eliminamos la posibilidad de que las fuerzas extranjeras lleguen al país. Entonces, al ser el Ecuador un territorio de paz, no debe permitir el establecimiento de bases extranjeras, militares, ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe, por favor, dígame el término, se prohíbe ceder bases militares nacionales a
Fuerzas Armadas o de Seguridad Extranjera. Y voy a permitirme leer el artículo número 5 de la Constitución, que explica de manera clarísima, voy a repetir, mejor dicho, el artículo 5 de la Constitución para que ustedes sepan, para que ustedes se enteren qué es lo que rige qué es lo que rige en la Carta Magna, pues que se aprobó en Montecristi. El Ecuador es un país de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos de ley. Buscamos la paz. Se prohíbe ceder las bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras. ¿Por qué? Porque estas bases son pretextos de que nos van a ayudar en control del narcotráfico, en control de la soberanía, en fin, sirven para fines guerrerísticos para los países que pretenden tenernos a nosotros como patio trasero. Quiero decir, aprovecharse de todos nuestros recursos y que las migajas que gotean vengan para los ecuatorianos. La base aérea, entonces, en Manta, hace 15 años, fue desalojada por los militares americanos, y no solamente porque buscábamos nosotros la soberanía del país, sino porque los señores militares, lo que se pretende hacer ahora, no tenían que depender o no dependían de la justicia ecuatoriana, sino de la justicia norteamericana. Y si ustedes van a Manta, podrán in situ comprobar de que los señores tuvieron un comportamiento sumamente ligero, abusivo, en contra de las mujeres ecuatorianas, a quienes les abusaban y no pasaba absolutamente nada. Iban a su patria y allá no les juzgaban. Entonces, este motivo también de sanidad espiritual de las mujeres en el país hizo que en Montecristi sean retiradas las bases militares. Noboa, el presidente Noboa, argumenta que la salida o la expulsión de las bases de Manta, de la base de Manta que ocupaba los soldados americanos, fue un pacto con el crimen transnacional. No sé cómo por parte del presidente pueden expresarse o pueden decirse semejantes torpezas. Colombia tiene 6 bases aéreas, 6 bases militares, y es uno de los países que más producen droga y uno de los países donde más se lavan capitales sucios. Entonces no es cuestión de tener bases militares para controlar, entre comillas, esta situación del narcotráfico, esta situación de lavado de activos, de fuga de capitales, de inversión en campos de coca, en fin, no, señoras y señores. Nosotros no estamos retrocediendo absolutamente ni permitiendo absolutamente nada. Pero dirán, claro, en Manta se quitó de la vida útil al radar, que duró 7 meses, una serie de argumentaciones ilógicas. Pero que nosotros alcanzamos independencia y soberanía con esta decisión es de remarcar, pero ahí viene entonces. No, que hemos sido víctimas del narcotráfico, que hemos hecho pactos con las mafias internacionales, y que entonces tienen que venirnos los americanos a cuidarnos así como si fueran niños chicos, a jalar de las orejas y decir tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. No me refiero a la libertad de tráfico, por ejemplo, ni a la producción, pero nos imponen comportamientos, los organismos de crédito internacional nos hacen que nos arrodillemos, bajemos la cabeza y digamos que, bueno, aceptamos las reglas que ellos nos ponen, porque si no nos dan ese plato de lentejas, entre comillas, nosotros nos quedamos en un estado de deportación y posiblemente fracasemos en los intentos nacionales de alcanzar una mejor economía y un crecimiento. Entonces, nosotros debemos defender esta moción, esta posición del Ecuador. Digo nosotros, porque creo que eso nos compete a todos los ecuatorianos. No es cuestión de un solo gobierno que para tapar sus
desaciertos, diga que nos hace falta la base de Manta para que nos metan en vereda, solo faltó de decir que nos metan en vereda a punta de puntapiés. ¿Sí? Repito, a punta de puntapiés. No estamos para eso, señoras y señores. Entonces, dice el presidente Nova que se repartieron el país como bien tuvieron las mafias y dominan a través del terror y del miedo al pueblo ecuatoriano. Yo no sé si ustedes alguna vez en los colegios vieron lo que es el silogismo, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. El silogismo nos ayuda a entender lógicamente qué es lo que pasa. Nosotros a través de esta simple operación, este simple conocimiento científico, podemos decir que el señor presidente de la República plantea la premisa mayor como que la salida o la expulsión de las bases de Manta permitió que se siga o continúe o sea grande de posesión de las mapas internacionales. Entonces se plantea falta de seguridad por la falta de por la base de Manta. Entonces ahí viene la conclusión, en buenas cuentas, hay que traerles a los señores a que nos cuiden como si fuéramos niños de escuela. Y yo me pregunto, ¿acaso no hay un doble discurso allí? Me pregunto, un discurso del presidente y de las fuerzas americanas, me refiero, porque Estados Unidos es uno de los países en donde más capital sucio existe en el mundo, donde se lavan con desparpajo los capitales y como ayudan a la economía norteamericana, pues miran hacia otro lado. Pero sin embargo, queremos en algún momento que el lobo devore a las ovejas con total comodidad cuando damos posibilidades a que a lo mejor en vez de cubrir el narcotráfico, en vez de luchar contra el narcotráfico, facilitemos de cierta forma, sobre texto de que nos ayudan algún tipo de capacidades. Entonces el señor presidente de la República enviará, o ya envió mejor, no enviará, perdón, un proyecto para modificar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país. Que mande. Espero que la Corte Constitucional diga, señor, te he equivocado. De la A a la Z. De la A a la Z. De la A a la Z. Porque la reforma parcial a la Constitución enviada el 16 de septiembre prohíbe definitivamente que, mejor dicho, pide que se levante la prohibición para el establecimiento de bases militares en el Ecuador. Noboa busca que los asambleístas cambien el artículo 5 de la Carta Magna que desde el 2008 impide que las bases militares extranjeras, como la que ocupó Estados Unidos Manta Manabí, salgan del país. Ocuparon durante una década la base de Manta. Rafael Correa con entereza y ese momento que pasábamos por una especie de ayuda entre nosotros los ecuatorianos, visualizábamos de mejor forma, guiados por la academia también. Pedimos que se vayan y se fueron. Revocó entonces el acuerdo que permitía a los Estados Unidos sobrevolar el Ecuador para controlar las drogas y estos vuelos fueron conocidos como antidrogas. Señoras y señores, es la verdad lo que estoy diciendo, no estoy absolutamente nada afirmando en el sentido de que estoy yo diciendo que esto va a solucionar. Tenemos tantos acuerdos con los americanos sobre el tráfico y control de drogas, el lavado de capitales, en fin. ¿Y qué hemos obtenido? En un acuerdo entre Quito y Washington, en 2019, el avión Orion P-3 de Estados Unidos
realizó vuelos para el control del narcotráfico y la pesca ilegal. Usaron como punto de partida Guayaquil, el puerto más grande que se dice de donde sale prácticamente toda la droga hacia Europa y hacia Estados Unidos. Entonces, nos ponen unas situaciones difíciles, nos ponen unas situaciones que no tienen razón de ser, nos alarman. Este estado de emergencia dice que vengan los señores prácticamente con tanquetas y, bueno, que utilicen la fuerza para controlar al ecuatoriano. Somos un país soberano, somos un país que podemos controlar nuestros problemas, no necesitamos del padrinazgo de nadie, sabiéndose que atrás a lo mejor existen protervas intenciones de seguir manteniendo una parte de nuestra patria como una base militar para controlar los movimientos de sus adversarios en esa industria tan sangrienta de la muerte como es la guerra. Creo que estoy razonando de forma clara, creo que estoy razonando de forma, yo diría, pues, de forma solidaria con el Ecuador. Sí, el gobierno incluso fue muy hábil, planteó un video de la base de mando, pasó a los ecuatorianos. Desde ahí cuestionó en forma acerba a quienes apoyan la salida o apoyaron la salida de la base de Manta y decía pues que nosotros utilizábamos un pretexto, una falacia, que íbamos a recuperar la soberanía del país, aunque de forma muy hábil no mencionó el nombre de Correa, porque no le interesaba el nombre de este expresidente, que ustedes sabrán juzgar la conducta de él. Entonces, señoras y señores, nosotros no hemos entregado la República del Ecuador a las mafias internacionales que dicen que se radicaba en el país, en fin. Quienes lo permitieron fueron los gobiernos que estuvieron desde el 2016 acá en el mando del país. No nos vengan con el cuento de que esta situación es de larga data, ¿no? Penetraron las mafias en el poder del Estado, confabularon, acordaron, como dicen los jóvenes, se acolitaron entre ellos, se tomó el poder político, por qué no decir el poder judicial, para controlar justamente el tráfico y la garantía de impunidad por parte de las organizaciones del Estado. No es cierto que la base de Manta, la expulsión de la base de Manta, haya provocado mayor inseguridad. Se dice por parte del presidente Noboa que esta decisión debilitó al país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. Esto es textual, entre comillas, lo que he dado en lectura, lo que he comentado. Es una pena, señoras y señores, que nosotros estemos sometidos a la voluntad unímoda de una sola persona, como es el presidente de la República, pero ventajosamente tenemos un organismo de control que tiene que dar su criterio de constitucionalidad o no a la petición del señor Noboa. Es decir, tiene que pasar por la Corte Constitucional y este sabrá calificar si procede o no procede la petición del señor presidente de la República, luego cuando será la Asamblea, en fin, ya sabremos. Es decir, el señor Correa, si es que llega para mayo, a lo mejor en la misma posición que está ahora el presidente de la República, se va a topar y va a encontrar muchas dificultades para implementar este tipo de situaciones, para implementar que la base aérea regrese al país. Señoras y señores, las cosas hay que ser lógicas. Y pido de favor a quienes activan en las redes sociales, a quienes les simpatiza fulano, a quienes les simpatiza Megano, en fin, que tengan un poco de cordura. Porque se creen que con una base aérea vamos a lograr que el país
deje de estar en manos de las mafias internacionales. Palacio sin nombre. Repito, Colombia tiene 6 bases norteamericanas en su territorio. Y debo contarles a ustedes que en el año 1983, el 63% del presupuesto colombiano fue a través de capitales sucios, es decir, motivó la economía con capitales sucios. Estando ahí justamente presentes las instituciones del Estado ecuatoriano, del Estado eh, colombiano, y vemos nosotros que no están causando ningún tipo de ventaja para Colombia las bases aéreas. Una pena que estemos retrocediendo históricamente, pero el pueblo ecuatoriano sabrá responder incluso en una consulta popular sobre esta petición del presidente de la República. Yo me pregunto si hizo la consulta popular hace poco tiempo, ¿por qué no incluyó esta pregunta? Entregarnos bondadosamente hacia nuestro principal explotador, Estados Unidos, para entregarles del petróleo, para entregarles el oro, en fin, en bandeja de plata. Es una pregunta que me la hago, no estoy aseverando absolutamente nada. Voy a pasar a otro tema que se me vuelve antipático, pero tengo que hacerlo. Se vuelve antipático porque a lo mejor dirán que estoy sesgando el comentario, que a lo mejor estoy partiendo de premisas falsas, pero no. Ayer tuve la suerte, era una suerte de que visiten a mi consultorio, aquí en mi consultorio, varios periodistas, casi todos ellos, exalumnos tanto en la Católica, en la Universidad Católica, como en la Universidad Estatal. Y me pedían el punto de vista sobre la crisis de agua. Hay entre ellos unas conversaciones, una especie de seminario, en fin. Me pronuncié indicando que la situación humana es la que destruye el planeta, en fin, coincidimos todos. Y yo me permití hacer una pregunta a los compañeros periodistas. ¿Ustedes están bañándose con la misma frecuencia de antes? Todos estamos cuidando el agua. ¿Ustedes están lavando la ropa, lavando los implementos de cocina, así con la llave abierta? No, todos coincidieron de que estaban ahorrando el agua. Sí, sí, chévere. Los 3 ríos de Cuenca están en un estiaje tremendo. 67 días sin lluvias. Y nos vino el apagón nacional el día de ayer. Y me pidió uno de ellos, me dijo: Marco, ¿qué opinas sobre las lavadoras de vehículos? Y me sorprendió la pregunta. Dice: nosotros antes de conversar contigo nos dimos una vuelta por la ciudad, por las orillas de los ríos. Dicen que lavan con agua del río, pero parece que es agua potable. Dicen que tienen reservorios para que no vaya el aceite al río. Bueno, en fin, una serie de situaciones. Se habían entrevistado con algunos de las lavadoras de los vehículos y les preguntaron que de dónde consiguen el agua. Y casualmente una en la avenida de la Circunvalación. Y se quedaron callados. Es decir, señores, para una actividad como es el lavado de vehículos, lo hacen con agua potable, no es justo. Dirán ustedes que de esto sobrevive, que de esto están sobreviviendo, que de esto están llevando pan a su casa. Sí, pero el motivo es emergente, por el agua. Por Dios, aquí en Cuenca los ríos no pasan de ser una quebrada este rato, un riachuelo. Y se utilizan miles y miles y miles de galones de agua para lavar los vehículos. No quiero dar mayores direcciones, pero vayan por la avenida Loja y vean cuántas lavadoras de carros hay. Vayan por la 1 de Mayo y vean cuántas lavadoras hay. Vayan por la idea de Don Bosco
Y vean ustedes cuántas lavadoras hay. Y estas lavadoras están de poda ahora, cobrar $1 para lavar el carro. Me parece que no tenemos un alcalde que entiende la problemática y no privilegia ninguna posición de nadie. Me parece que el señor alcalde debe hablar con el director, a quien corresponda, para modificar el uso del agua en las lavadoras de carros, en las lavadoras de vehículos. Y no lo hago porque yo tengo antipatía con los señores, no, no, es un racionamiento lógico, es agua que se desperdicia en la lavada de los vehículos. ¿A cuántos ciudadanos podrán ayudarnos para que no haya escasez de agua? Me pregunto. La respuesta la debe tomar la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Yo insinuaría que en algún momento se les llame a una reunión a los señores, se les pida que morigeren el uso del agua, en fin, habrá alternativa. Pero este es un pedido como ciudadano y respondiendo a la petición de varios compañeros periodistas que han dicho que en las lavadoras hay un exceso de utilización de agua y de contaminación de las aguas de los ríos. Y que eso provoca un doble efecto. La sequía más los químicos que van al río y nosotros estamos matando la fauna marina. Nos vemos, señoras y señores. Muchas gracias.